Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida en este episodio número 23. Hoy con mi amigo y nuestro pastor de jóvenes, Víctor Solís. ¿Qué, Víctor? ¿Qué cuenta? David, ¿todo bien? Aquí. ¿Todo bien? ¿Contento? Tomando cafecito. Tomando café de Tarrazú. Está muy bueno. Sí, está rico, sí. Qué bueno. Vic, estuviste predicando este fin de semana acerca de la gracia. Sí, señor. Un tema que usted sabe que a mí me encanta, ¿verdad? Que yo siempre pregunto eso en casa, ¿verdad? Todos los sábados lo pregunto. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Bueno, si tuviéramos que definir para como marcar el territorio en esta conversación, ¿cómo podríamos definir gracia? En pocas palabras, es un regalo no merecido. Digamos, es la forma como más sencilla. Algo que se nos da sin nosotros ni haberlo pedido ni siquiera, sin siquiera haberlo merecido, digamos. Entonces es como un regalito así, esos que uno no se espera y que es... ¿Qué? ¿Usted alguna vez recibió algún regalo así como inesperado? Creo que varios, de repente sí. Que llegan a uno a darle una cosita. Hay uno que conté ahí en la prédica, pero no lo voy a quemar. Ya lo vieron, entonces... No, que yo decía el otro día, como el día que usted me llevó un café de Merayo, ¿verdad? Que es rico porque el café de Merayo es... Este de Tarrazú también está rico. Sí, está rico, el de Merayo es... Entonces como que uno no se lo espera, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando uno recibe algo que no lo espera... Claro. Es como que de cierta manera lo disfruta más porque no tenía esperanza de eso, ¿verdad? Es como cuando uno... Yo siempre a veces le digo a Lua cuando vamos a un lado así como tratar de no llevar muchas expectativas tan altas porque a veces uno no sabe lo que se va a encontrar. Entonces cuando uno va como sin nada, sin esperar nada específico, todo lo que se va topando lo disfruta un montón porque todo es sorpresa, ¿verdad? Claro. Entonces la gracia es eso, es un regalo que no nos merecíamos. Entonces con más razón lo tendría uno que recibir con alegría. Así es. Bueno, yo un día le llevé café, pero un día usted me sorprendió con un guantán. Solo calidad. Guantán de pollo. Yo creo que, digamos, parte de los pilares de esta amistad, uno de ellos es la comida. Creo que todo. Sí. O sea, esta está basada en comer, básicamente. Así es. Entonces, la gracia es algo que se nos da, que no merecemos, un regalo. Pensando en esto, podríamos llegar a decir que la gracia es la esencia de Dios. O sea, todo lo que vemos de Dios, la creación, se puede ver la gracia de Él, ¿verdad? Pero algo que yo he visto, y es algo muy personal que yo siento que a veces nos pasa, es que a pesar de que hemos recibido la gracia de Dios, nosotros no lo asimilamos o nos seguimos autoflagelando, cometemos un error o algo y nos autoflagelamos y Dios nos da el acceso al perdón, pero nosotros no lo recibimos. ¿Por qué será que pasa eso? Sí, nosotros como humanos obviamente uno ve las cosas con el razonamiento humano, ¿verdad? Y Dios va más allá de eso. Entonces, hay cosas que uno hace o que hizo que uno no perdonaría en una persona si se la hacen a uno, por ejemplo, ¿verdad? Como humano. Entonces, uno no comprende cómo Dios puede ser capaz de perdonar eso. Claro. ¿Verdad? Es muy difícil. Es como vemos en las historias bíblicas de personas tal vez más como cuando hay de prostitutas o así, que Jesús las perdona y es como, o sea, para uno como persona a veces como qué difícil asimilar eso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si a mí alguien... yo siempre pongo un ejemplo de cuando al Papa le dispararon, a Juan Pablo II. Y lo primero que él hizo cuando salió del hospital fue ir a hablar con la persona que le disparó y perdonarlo por lo que le hizo. O sea, no perdonarle los pecados, digamos, en el sentido ahí de como lo hacen los católicos, sino perdonarlo como persona por lo que había hecho, ¿verdad? Y es como, wow, ¿verdad? ¿Será que yo soy capaz de perdonar algo tan así, ¿verdad? Cosas que vemos muy fuertes, no sé, alguien que le mate a uno un familiar o una cuestión así fuerte, ¿verdad? Uno tal vez no sea capaz de perdonarlo. Entonces uno no entiende cómo Dios sí es capaz de perdonar eso. Claro. Entonces a veces así uno se trata a uno mismo y entonces uno no se perdona cosas y sabiendo que ya Dios lo perdonó, ¿verdad? ¿Quién soy yo para no perdonarme si ya Dios me perdonó? Entonces ahí es por lo que uno a veces se sigue pegando por esas cosas, ¿verdad? Y como que no... O sea, es muy difícil lograr perdonarse uno mismo muchas veces. Y el perdón a los demás, vamos, si uno quiere aprender a amar a los demás y a perdonar a otros, tiene que empezar por aprender a perdonarse a uno mismo, claro. ¿verdad? Entonces, hasta que no haga como ese paso, es muy difícil como dar ese perdón a todos los demás. Yo creo que estamos empezando como de atrás para adelante porque
último punto Ujú. hablaba acerca de dar gracia, Dar ¿verdad? gracia. Una vez que lo recibimos. Y creo que, vamos a ver, es difícil avanzar en la vida cristiana si no damos gracia. Y si no Sí. nos damos gracia a nosotros mismos y a los demás, ¿verdad? Y si estamos hablando de Lutero, que es el tema que hemos estado hablando en esta serie, vemos que en esa época específicamente, la gracia, o sea, la iglesia se olvidó de la gracia. Y de hecho voy a leer un... No daba mucha gracia en ese Sí, voy a leer tiempo. un comentario de este libro que habla acerca de la Reforma y de la historia de Lutero. Y me llamó la atención algo que decía acerca de ese momento en específico. Y dice que la iglesia suspendió la gracia y convirtió a Dios en un Dios que se veía como autoritario, y también menciona vengador e implacable. Entonces eso generó que la gente pobre, que no tenía recursos, veía inalcanzable tener ese perdón de parte de Dios, e hizo por otro lado que los ricos tuvieran muy fácil el llegar a tener ese perdón, ¿verdad? Ese perdón. Ese perdón, ¿verdad? Porque al final de cuentas no era Sí. verdadero. Ujú. Sí, era muy fácil, digamos, entrar al cielo era algo que se compraba, básicamente. Claro, claro. Entonces de ahí fue donde Lutero dijo, no, suave, así no es la cosa. Eso no es lo que dice la palabra, ¿verdad? Ujú. Y como decía yo en la prédica, o sea, lo feo es que se sigue haciendo hoy en día. Justo hoy estaba viendo un video ahí en redes sociales de una pastora ahí famosa, no voy a decir nombres, Ujú. pero que decía que ella era capaz de ganarle el cielo meter al cielo a punta de dólares a alguien. Wow. Que ella tenía esa capacidad, que los que Wow. decían que no estaban blasfemando contra el poder de ella. Era como, Mm, o sea, ¿cómo es posible que haya gente que no le dé miedo predicar eso? claro. Personas que se llaman cristianas, que conocen la palabra, ¿verdad? Mm, Y cómo hay gente que se lo cree, ¿verdad? ujú. Y es lo que yo decía en la prédica, y viene la importancia de lo que predicaba Don Mao la vez pasada, Claro. de conocer la palabra, porque así uno puede defenderse de todas esas mentiras. Ujú. Y decir, no, así no es la cosa, voy jalado de aquí, voy para otro lado, Claro. donde me hablen de verdad de Dios. Y eso es lo que pasaba en tiempos de Lutero. Usted pagaba por la salvación, pagaba Ujú. por puestos en la iglesia, pagaba por todo. Entonces estaban usando la iglesia para lucrar y él fue una de las cosas que dijo, no, esto no puede seguir así, porque la única forma de salvarse es a través de la gracia de Dios. Ujú. Claro. Y será, Víctor, que bueno, estamos hablando de que en esa época hubo una suspensión de la gracia. La gente se olvidó que existía la gracia de Dios a causa de que no leían la palabra de Dios, no había acceso a ella, ¿verdad? ¿Será que nosotros actualmente estamos viviendo un momento donde la gracia de Dios está en suspensión? Yo creo que eso es como igual, depende mucho de lo que uno sepa de la Ujú. palabra, porque la gracia de Dios obviamente como tal siempre está ahí, siempre va a estar ahí, ¿verdad? Es Ujú. algo innegable y algo inalterable, digámoslo así, de las leyes, digamos, del universo, digamos, de Dios, Ujú. ¿verdad? Sabemos que Dios no se puede, no cambia, digamos, entonces si Él nos prometió y nos dio gracia, siempre va a estar ahí esa gracia, Ujú. a pesar de las circunstancias. El problema de la gracia es que, digamos, nosotros como humanos, como no podemos hacer nada para ganarla, digamos, lo único que está en nuestras manos es aceptarla, Ujú. ¿verdad? Aceptar ese regalo. Entonces hay gente que decide simplemente no aceptarla o no creer en ella y alejarse de eso. Entonces tal vez por ahí es donde venga eso como esa suspensión de la gracia que dice usted, Ujú. ¿verdad? No es que esté suspendida como tal, pero sí hay personas que han decidido simplemente no agarrarla, ¿verdad? Es Ujú. como, no, yo no creo en eso, no lo quiero. Entonces viven a su propia fuerza tratando de buscar cosas, ¿verdad? O Claro. otras creencias, hay personas que vienen de otros contextos religiosos que Ujú. que sí creen que la salvación se gana a través de Ujú. obras, ¿verdad? Ujú. Entonces también tiene mucho que ver eso, ¿no? Y no todos creen lo que nosotros creemos, está en nosotros como cristianos mostrarles esa verdad a otras personas. Sí. Y compartir eso tal vez por medio de acciones, pienso yo. O sea, la Importante. gracia, la mejor manera de enseñar qué es la gracia de Dios es por medio de acciones. Sí. Es lo único que nosotros podemos hacer, digamos, nosotros no Ujú. podemos, digamos, cuando yo hablaba del término este de dar gracia, que para mí es lo más importante y por eso lo dejé al final de toda la Ujú. prédica, porque digamos, como cristianos todos básicamente sabemos qué es gracia y todos hemos oído los versículos de Efesios, Ujú. o sea, todos sabemos qué es la gracia, Ujú. o por lo menos la mayoría, ¿verdad? Tenemos ese conocimiento, pero esto de dar gracia a veces a uno se le olvida, porque pasa lo que decía yo ahí en la prédica, que uno agarra el regalo y lo quiere solo para uno, ¿verdad? Ajá. Puro Kiko en el chavo, vean, Sí. vean, pero es mío, ¿verdad? Sí. Em,
Y no, nosotros estamos llamados a dar esa gracia, a mostrarla a los Ujú. demás. Y la única forma de mostrarla es a través de las obras. Sí, las Claro. obras no salvan como tal, Ujú. pero son las que muestran en lo que creemos y lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es la única forma que nosotros como personas tenemos para mostrarle a otros. Claro. Porque yo no puedo salvar a alguien, pero puedo mostrarle cómo Dios me ha salvado a mí. Buenísimo eso. Nadie puede, digamos, nosotros no podemos salvar. Muchas veces caemos en eso, Sí, ¿verdad? sí, eso es como una de esas fallillas a veces del cristiano, creer que uno Ajá. tiene el poder de salvar. Así Y por es. eso uno cae también en juzgar, en Claro. condenar a personas. Y no, yo no soy nadie para condenar a Ujú. nadie. O sea, Claro. yo solo estoy Sí. para mostrarle lo que Dios siente por esa persona, ¿verdad? O sea, Dios ama a cualquier persona sin importar el pecado en el que viva o no viva. Dios Ujú. nos ama a todos por igual. Sí. Una vez hablando, escuchando un testimonio de una persona que admiro mucho y aprecio, me contaba que llega a tener una disputa, una pelea con una muchacha, ¿verdad? Ella también es una mujer. Y, o sea, se pelean feo, feo, ¿verdad? Y la muchacha termina muy mal y todo. Y llega la mamá de esa muchacha. Y ella dijo, sí, ahora sí, me tocó, ¿verdad? La mamá gallina va a llegar a sopapearme, Agarrarme las ¿verdad? mechas. Sí. Y dice que la mamá llegó y lo que hizo simplemente fue, se acercó a ella y es eso que ya se iba a acercar y es que va a ser esta mujer. Y la abrazó y le dijo, te amo. Y yo sé que, o sea, no tengo ningún rencor por lo que le hiciste a mi hija, yo te amo y Dios te ama. Dice que en ese momento, ella todavía no tenía una relación con Dios y en ese momento dijo, Dios existe. O sea, Dios Sí. tiene que existir, o sea, esto no tiene sentido, no tiene sentido. Y ese día ella experimentó lo que era la gracia. Yo digo, qué increíble sería si todos nosotros como cristianos diéramos de verdad gracia. Sí, creo que lo malo ahí es que muchas veces hemos usado a Dios y como decía en la prédica, viene como muy del contexto de dónde viene, de dónde venimos todos, ¿verdad? Ujú, Y lo hemos usado para dar miedo. ujú. Entonces, como en contraparte de esa historia que usted me cuenta a esta muchacha, le cuento una historia de un pleito mío. Ajá, En la escuela yo tenía ahí mi archienemigo, ¿verdad? Era con el que siempre estaba como... ajá. Y entonces de vez en cuando nos peleábamos y un día en una de esas, a la salida, yo estaba ahí esperando a mi mamá, ya como que no quedaba mucha gente. Creo que ni esperando a mi mamá, yo creo que yo me venía solo Sí. cuando eso. Y el mamá me agarró y ya me tenía contra el suelo, eso que lo tiran uno al suelo y Ujú. le estaba sentado encima y le tienen con la Híjole, rodilla las sí. manos y usted dice, ya, Ya, o sea, ¿no? ya estoy aquí para que me dé, ¿verdad? Ajá. Y donde me tenía así, yo vi que venía un carro y mi mente, porque yo siempre he sido así, ¿verdad? Mi mente donde vio ese carro le dije, uy, ese es mi papá y cuando lo vea lo va a agarrar y le va a pegar. Claro, el maecillo, otro chiquillo igual que yo, Claro. teníamos 8, Ujú. 9 años lo más. Lo que hizo fue pararse y salir corriendo. Entonces yo con la Ujú. misma me paré y salí corriendo para el otro lado, ¿verdad? Y así es como usamos a Dios, ¿verdad? Le decimos, no, Claro. lo que usted está haciendo Wow. está malo y cuando Dios venga lo va a condenar y lo va a quemar en el infierno y Ujú. lo va, Wow. ¿verdad? Y eso es lo que Ujú. hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que la gente más bien agarre para el otro lado, salga Claro, corriendo, porque claro. decimos, uy, qué miedo un Dios que me va a quemar, ¿verdad? Ujú. Y no, más bien tenemos que decirle, ahí va a venir mi papá y va a ser como la otra señora. Él nos va a agarrar a los dos, nos va a abrazar por igual Wow. y a los dos nos va a comprar un heladito y nos va a enseñar a que no tenemos que pelear, ¿verdad? Claro. Y él va a tener amor para... Entonces yo cuando veo a una Ujú. persona que está comportándose mal, en vez de meterle miedo con Dios, tengo que decirle, no, Dios igual lo ama, Dios igual tiene salvación para usted. Si usted decide aceptar ese regalo de la Claro. gracia, si usted decide cambiar su manera de vida, o sea, si Ujú. sigue igual, ya eso es cosa suya, jupón, pero Dios está ahí y le está dando la gracia. Usted nada más tiene que decidir aceptarle y cambiar su forma de vivir. Entonces no Wow. usar a Dios para meter miedo, sino más bien para demostrar amor. Sí, yo creo que es que a veces utilizamos una técnica, o sea, esa técnica no es funcional, porque no es la que Dios usa. No, y creo que es un error que viene de muchos años, de Ujú. hasta la manera de predicar fue por mucho tiempo una predicación de regañar, de meter miedo. Y sí, Ujú. uno como cristiano y sobre todo si Ujú. tiene oportunidad de predicar y todo, y también viene de eso, lo de la protesta, tiene Ujú. que decir, eso está mal, eso no se debe hacer, pero si empieza usted lo hace el juzgamiento, Ajá, sí. no sé qué palabra usar, lo hace desde el juicio, ahí está, Ajá, esa muy es, bien. lo hace desde el juicio, de ahí obviamente lo que va a hacer es alejar a la gente, ¿verdad? Ujú. Entonces tiene que hacerlo siempre desde el amor y desde mostrar que Dios de ahí, está ahí con esa oportunidad para todos, para cambiar y para empezar una nueva vida. Claro. Y creo que lo importante es entender, o sea, cuando nosotros llegamos con ese juicio y todo, es porque se nos olvida dónde estuvimos nosotros. Porque ese es el tema, o sea, todos Sí. estuvimos en un punto de inicio en donde éramos pecadores y Dios por gracia nos salvó. Sí, nadie nació santito. Nadie nació santo, pero el problema es que se nos olvida
Y entonces, sí, claro, empezamos a acercarnos a Dios y todo, y hay cosas que empiezan a cambiar de nosotros, y ya nos creemos súper, ¿verdad? Doña Súper toda. carga. Y entonces vemos a esta persona que está haciendo algo malo y decimos, qué bárbaro, ¿verdad? Sí. Pero se nos olvida, y entonces se nos olvida que se trata de Dios, que es por Dios, ¿verdad? Y usted mencionaba eso. Ujú. Y qué terrible cuando no tenemos claro eso, porque podemos llegar al punto de Simón. Sí. O también, Ujú. digamos, si vemos antes de entrar a lo de Simón, Ajá. el ejemplo de Jesús, esto era lo que él más le condenaba a los Fariseos. fariseos, iba a decir Ujú. filisteos, que a mí me ir para el Antiguo Sí. Testamento, a los fariseos, otra vez, Ajá, sí. a los fariseos, ¿verdad? Que, Ajá. que condenaban a todo el mundo, decían, solo nosotros Ujú. tenemos la verdad y si no se comportan como nosotros, y uy, qué Claro. bárbaro, hasta el mismo Jesús le decían, se junta con pecadores, ¿verdad? Y Ujú. es como, no, o sea, yo vengo a demostrar el amor de Dios a todos, y eso Claro. es precisamente. Es eso. Y ahora sí, vamos a Simón, Ajá. no Simón Pedro, sino Sí. a Simón el El mago, mago. ¿verdad? Sí. Que es de donde viene lo de las simonías, Ujú. ¿verdad? Que es esta acción de pagar a la iglesia o al líder, ¿verdad? A su líder religioso por un favor de Dios, ¿verdad? Claro. Como si mi dinero pudiera comprar el favor de Dios Ujú. y a través de otra persona, que es la que se estaba enriqueciendo, en ese caso Claro. la iglesia, Ujú. que se estaba enriqueciendo a través de vender salvación a las personas. Y fue lo que Lutero dijo, pero, o sea, ¿de dónde sacaron esta vara? Ujú. Y claro, la Biblia solo estaba en latín, nadie sabía que estaba mal, porque les decían que así era y decían de ahí, sí, así es, ¿verdad? Entonces él dijo, no, eso no puede seguir así, y por eso quiso pasar la Biblia a un lenguaje que todos entendieran Ujú. y demostrar las cosas que estaban haciéndose mal, ¿verdad? Claro. Sí. Yo creo que, vamos a ver, tenemos que entender que nada puede comprar la salvación. O sea, es gratis, pero me gustaría resaltar algo. Es gratis, pero no es barato. No es gratis, pero trae se aplican restricciones, Así diría ahí, es, así es. ¿verdad? Porque leía el Salmo 49:8 que dice, la vida tiene un precio muy alto, ningún dinero lo puede comprar. O sea, lo que Dios nos ha dado es gratis, sí, o sea, tenemos acceso a eso. Pero el costo de lo que significó darnos eso fue su hijo, fue su hijo. Ujú. Pero a veces como cristianos jugamos con la gracia. Jugamos con la gracia, ¿en qué sentido? Sí. De como Dios me perdonó y todo, puedo Puede ser lo seguir que me dé viviendo la mi vida, gana. ¿verdad? Como me dé la Sí. gana. Sí, es como el regalo en sí es gratis, pero si usted lo acepta bajo ciertas condiciones, y esas Ujú. condiciones implican un cambio de vida, ¿verdad? O sea, usted no puede seguir con su mismo estilo de vida, porque si no, no está realmente aceptando ese regalo, sino que está jugando con él, ¿verdad? Es como, ay, sí, aquí lo tengo, pero hago lo que quiera. Y no, o sea, yo tengo que, o sea, no puedo ser merecedor del regalo, porque Ujú. nunca lo voy a hacer, Ujú. pero tratar de llevar una vida que le refleje a los otros y a Dios y a mí mismo, Claro. que yo quiero vivir como si tratando de merecer el regalo, por lo Ujú. menos, ¿verdad? Ujú. Entonces, de ahí, obviamente, sí, implica un cambio de vida, un cambio en mi forma de hacer todo lo que soy, ¿verdad? Sí. Y son unas reglas que ahí están en la palabra, ¿verdad? O sea, ahí la palabra nos deja puesto qué está bien y qué está mal, y es vivir con base en Ujú. eso. Sí, sí, hay que entender el precio, porque a veces jugamos, digamos, entendemos que la gracia fuera, o sea, creemos que la gracia es algo barato con lo que podemos jugar, o sea, y cuando se predica una gracia barata es cuando usted ofrece perdón, pero no invita al arrepentimiento, o no invita a seguir a Cristo, porque el seguir a Cristo significa vivir en santidad, y a mí me gustaría ahí hacerle una pregunta, porque yo creo que, vamos a ver, los dos venimos de un contexto católico. Y yo siempre que escuchaba, sí, católico. súper católico, Don Bosco, Colegio de Los Ángeles, ¿verdad? Los Sí. dos ahí requete católicos. Y ahí también nuestro camarógrafo, también Cristian, ¿verdad? Viene de un contexto. O sea, muchas personas venimos de un contexto católico y eso hace que tengamos un concepto de la palabra santidad un poco distorsionado. ¿A qué me refiero con eso? Yo escuchaba a Santo Domingo de Guzmán y yo decía, ese hombre es inalcanzable, o sea, ese hombre es que era un santo y yo jamás voy a poder llegar a ser como Santo Claro. Domingo, ¿verdad? ¿Qué significa santidad, Víctor? De santidad es precisamente eso, vivir de acuerdo Ujú, a lo que Dios quiere, a lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? ujú. Es no es ser perfecto, sino Sí. es vivir una vida que glorifique lo que Dios hizo por mí. Claro. O sea, que mi vida sea una alabanza a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Ujú. Y ahí es donde Y Santiago... no implica, o sea, Ajá. no, Sí. no implica perfección, que es Ujú. otra cosa, ¿verdad? Porque Wow. es como humanos no podemos ser perfectos. Ujú. El único humano que logró la santidad, digámoslo, Claro. desde ese punto de perfección fue Jesús. Pero es tratar de vivir una vida que se asemeje y Ujú. trate de imitarlo en lo más posible. Claro, es apartarse para Dios, es eso. Yo creo que, vamos a ver, entendiendo eso, entonces ahí entra lo que hablaba Santiago, ¿verdad? El libro de Santiago. Una fe sin obras
está muerta. Está muerta. Entonces realmente hay que buscar, o sea, tener ese corazón en donde yo deseo compartir con otros la gracia de Dios. Víctor, ¿hay riesgos o qué riesgos se deben correr para proclamar y vivir esa gracia de Dios? Creo que siempre hay un riesgo porque sea como sea, eso es ir contracorriente al mundo. O sea, definitivamente el mundo está, lo que le enseñan a uno desde pequeño y en el colegio, en el trabajo es, las obras son lo que demuestran la perfección, ¿verdad? Wow. Es lo que, digamos, yo quiero que en el trabajo me asciendan, tengo que hacer muchas cosas y que digan, este es el mejor, y es el mejor en su campo, y es el que mal se pone, como si ellos se pone la camiseta, ¿verdad? De la empresa. Entonces uno está acostumbrado a que todo se lo gana por sus propias fuerzas, por sus obras. Entonces decir que la salvación se gana por gracia y enseñarle eso a los demás, ya desde ahí es ir contracorriente, ¿verdad? Entonces ya desde ahí implica de algo en contra. Claro. Entonces uno sí tiene que estar dispuesto a muchos sacrificios y a saber que la gente se puede burlar de usted, que la gente no le va a creer, no va a compartir lo que usted diga, ¿verdad? Entonces, por eso se habla a veces de la cultura cristiana como una contracultura, porque va contrario a todo lo que el mundo enseña, ¿verdad? Entonces de ahí es estar dispuesto a ser ahí un protestante, ¿verdad? Wow. Y de ahí la palabra, ¿verdad? Es oponerse a lo que el mundo cree que es correcto. Porque definitivamente vivimos en un mundo que ahorita tiene muy distorsionado todo. Entonces, como cristianos tenemos que estar dispuestos a oponernos a un montón de cosas y eso nos va a traer siempre problemas y gente en contra. Tal vez por el contexto en el que vivimos no nos va a traer ahí como, por lo menos ahorita, ¿verdad? Una persecución como en otros países, ¿verdad? Pero siempre nos va a traer de perder amistades, perder puestos, perder un montón de cosas, pero es el precio que uno tiene que estar dispuesto a pagar. Claro. Yo creo que uno está dispuesto a vivir eso cuando entiende realmente el peso que tiene el vivir bajo la gracia de Dios. O sea, es otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Es como ser libres, ¿verdad? Y yo creo que es vivir también, o sea, no sin miedo, porque siempre el miedo va a estar presente. O sea, siempre cuando tal vez vamos a tener que decir, mira, esto no está bien, a pesar de que estoy con 10 personas que piensan diferente a mí, siempre va a existir un poco de miedo, pero el tema es administrar esos miedos de tal forma que yo pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y me acuerdo hay una conferencista ahí muy conocida, ¿verdad? En el mundo de Instagram, que se llama Michelle Powler, y ella hizo... Michelle Obama. Sí. Michelle Powler hizo un proyecto que se llamaba Hola Miedo, se llama en español. Y ella lo que hizo fue que durante 100 días hizo cada día algo que le daba miedo. Wow. O sea, que le daba miedo comer ostras, entonces comió ostras. Le daba miedo tirarse un paracaídas, se tiró de un paracaídas. Le daba miedo hacer bungee durante 100 días. Entonces ella un día de estos decía en el podcast que ella tiene, mire, tenemos que quitarnos esas barreras que no nos permiten decir las cosas que nosotros realmente pensamos. Ella decía, si usted está en un grupo de WhatsApp con sus familiares o con sus amigos y usted ve que algo que ellos pusieron no está bien, tenga la valentía de decir, no estoy de acuerdo. Y en el caso de nosotros que estamos hablando de la Biblia y de defender la palabra y de protestar y todo, es tener esa valentía de saber que yo tengo el derecho y también el deber como cristiano de defender la verdad, y de decir, mire, esto no está bien, o de defender la verdad en el sentido de que alguien, a veces, esto es súper común, y no sé si a usted le ha pasado, que a veces uno le escriben, es como, usted puede orar por mí, es que como a Dios a usted lo escucha. Ese es clásico. Y uno se podría quedar callado y decir, como, sí, claro, ¿verdad? Pero no, yo creo que hay que ser valientes y decir, mire, Dios es un Dios accesible, y usted puede orar, y acercarse a Él. Sí, esa parte del miedo es como una cuestión de una balanza. Lo decía el otro día, Lua, ¿verdad? Que tenía como muchos miedos de muchas cosas. Entonces ella me decía, papi, es que mami me dijo que los miedos son necesarios, ¿verdad? Yo le explico, sí, ¿verdad? El miedo es una reacción del cuerpo para que el cuerpo se ponga en alerta ante un peligro y reaccione. Por eso existe el miedo, ¿verdad? Claro. Pues decía yo el otro día no sé si fue en Neos o en Lumo, si usted lo venía persiguiendo un mamut y se reían por lo del mamut, sí. Usted sentía miedo para soltar adrenalina y poder correr más rápido que el mamut, ¿verdad? Wow. Para eso funciona el miedo, sí. Digamos, si ustedes lo van a asaltar, todo su cuerpo se tensa para correr, para que los músculos corran más rápido, o sea, es una cuestión necesaria. Entonces ella me decía, entonces yo todas las noches, cuando oro, yo le digo a Dios, Dios, quítame los miedos que no necesito y déjame los que sí necesito.
Y yo dije, uff, o sea, ¿cómo puedo orar así con 8 años? Ni yo oro así Wow, sí. con mis 15 primaveras, ¿verdad? O sea, qué bonita oración, quítame los miedos Claro. que no necesito, pero déjame los que son necesarios. Y como cristianos tenemos que vivir así, ¿verdad? Entonces poner una balanza, bueno, este es un miedo racional, Sí. es un miedo ilógico, es un miedo que me protege o es un miedo que... Entonces, si no, o sea, yo no tengo que tener miedo a defender la verdad, porque la verdad es necesaria para tener un mundo mejor. Entonces yo, digamos, como papá de unas niñas pequeñas, yo no puedo tener miedo a hablar, digamos, contra la violencia de género o contra la desigualdad, ¿verdad? Con este tipo de cosas, porque es algo necesario para que mis hijas tengan un mundo mejor. Wow. Entonces, si yo creo que conocer la verdad que nos da Cristo sobre Dios es lo que el mundo necesita para cambiar de manera positiva, no puedo tener miedo porque puede que me afecte a mí y pierda amigos y todo, pero puede que cree un mundo mejor para mis hijas y para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no tengo que tener miedo a decirlo. Entonces, como poner esa balanza de, no, o sea, bueno, tengo que ver, no, si es que si yo digo esto ahorita, tal vez sí pueda provocar que me maten, ¿verdad? Entonces, ¿será necesario ahorita? No, sí, o sí, estoy dispuesto a hacer eso por Dios, ¿verdad? O es que si yo le digo esto a ese amigo, puede que se enoje y no me vuelva a hablar. Entonces digo, bueno, ¿vale la pena tener ese amigo que se va a enojar por lo que yo creo? O más bien sería algo bueno que me lo quite Dios de mi vida. Entonces, como poner esa balanza entre lo necesario y lo no, y de ahí puede uno evaluar si el miedo es de verdad un miedo que lo protege o un miedo que está ahí que hay que superar, digamos. Por ejemplo, digo, ¿vale la pena tirarme de paracaídas? No, no vale la pena. No tiene ningún sentido. ¿Qué gano con eso? Nada. Nada, Lo sí. que gano es un pantalón orinado posiblemente. Entonces, no. Qué ¿verdad? bueno. Entonces, lo pone uno en una balanza. Claro, claro, buenísimo. Y yo creo que vamos a ver, cuando hay que hablar y cuando hay que levantarse y quitar esos miedos, hay que hacerlo siempre en amor Sí, y en sí, gracia. importante. Porque usted me decía, digamos, si yo tengo que hablar con un amigo o algo de algo que no me gusta o algo, es siempre buscar hacerlo con amor. Porque a veces el problema es que llegamos, o sea, no sé, vos que tenés hijas, ¿verdad? O sea, a veces hay cosas que hay que decirles, esto no está bien, ¿verdad? Pero usted lo puede decir en amor o con juicio, violencia ¿verdad? Y todo, sí. ¿verdad? Y yo creo que siempre buscar eso, ¿verdad? Como entender que Dios es un Dios compasivo, es justo, o sea, no se va a quedar callado, no nos podemos quedar callados, pero es compasivo. Y eso hace que yo responda de una manera determinada, ¿verdad? Que ser como Dios lento para la ira, ¿verdad? Entonces, como sí, yo tengo que reaccionar ante las cosas, pero sí, siempre tratando de que mi acción acerque a la persona a Dios y que no más bien que la aleje. Vic, vos que preparaste este mensaje acerca de la gracia, si tuvieras que responderme en una idea, ¿cómo ha permeado la gracia en su vida? ¿Cómo lo podría decir usted? ¿Cómo ha permeado la Sí. gracia? Qué palabrillas, más de Papi. domingo. Es que eso es localidad. ¿Cómo ha permeado la gracia en mi vida? Creo que no sé, a mí lo que me enseña la gracia es que no sé eso, y lo decía en la prédica, que no se trata de mí, sino que se trata de Dios. Entonces, cualquier cosa que yo haga, eso es como mi filtro, no se trata de mí, se trata de Dios. Y cualquier cosa que me pase, también ese tiene que ser mi filtro. Entonces, si me está pasando algo, que yo digo, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, no se trata de mí, se trata de Dios. Si está pasando es porque Dios así lo permitió, si Dios así lo quiere, ¿verdad? Digamos, yo el otro día hablaba con Don Mau ahí como de los miedos, con esto de la pandemia y todo. Y él decía, o sea, si Dios lo quiere tener a salvo usted como hasta ahora, lo va a tener, pero si usted llegara, no sé, a morirse, digamos, y quedan sus hijas solas, o sea, Dios igual va a tener el control sobre eso, no tiene por qué tener miedo de eso, ¿verdad? Porque a mí eso es algo que me da mucho miedo. O sea, a mí no me da miedo morirme porque yo tengo mi fe en que voy a ir con Dios, ¿verdad? Al menos eso espero. Pero lo que me da miedo era dejar a mis hijas solas. Pero si yo creo en Dios, tengo que creer que también tiene el control sobre ellas. Entonces, creo que la gracia enseña eso. No se trata de mí, se trata siempre de Dios. Entonces, todo lo tengo que poner ese filtro y ver a Dios en cada cosita. Y creo que eso es un poco lo que me enseña a mí, ¿verdad? Que no soy yo, que es Él y que no son mis fuerzas, son las de Él. Claro, qué increíble. Y ahí hay un punto, o sea, que volvemos al inicio, ¿verdad? Antes de cerrar, y es la gracia de Dios la vemos en todas las manifestaciones de Dios. O sea, todo lo que Dios ha hecho, ahí está la gracia de Él. Entonces es como entender eso y vivir libres, ¿verdad? Porque qué peso más incómodo y feo es vivir creyendo que se trata de uno. Porque al principio uno puede creerse muy doña toda y todo, pero al final de cuentas eso trae factura, ¿verdad? Sí. Y también es una carga creer que es por mis fuerzas, ¿no? Es saber que, o sea, por la gracia yo puedo responder haciendo cosas que de verdad muestren ese amor de Dios a los demás. Es eso.
Sí, y es que todo lo que yo hago, todo lo que uno hace es por gracia. Digamos, si yo sirvo en la iglesia, es porque por la gracia de Dios, porque Él permitió que así pasara, ¿verdad? Claro. O sea, yo no estoy predicando ahí en la iglesia porque qué bonito habla Víctor. Porque no hablo bonito. A veces hablo muy rápido y nadie me entiende, digamos. Pero Dios tuvo en su plan eso, que yo estuviera ahí hablando por una razón que Él solo sabe, porque tal vez le llego a personas que no le llega a Don Mau por mi forma de hablar, por mi forma de ser, por mi guapura, como dicen en la predica. O sea, no sé, le llego a otras personas que Él no. Entonces, de ahí está entre el plan de Dios y es parte de su gracia que yo esté ahí, ¿verdad? Entonces, todo es gracia de Dios a final de cuentas. Así es, entenderlo, ¿verdad? Y eso nos hace libres, nos quita cargas y nos permite vivir como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Víctor, ¿cuál sería un consejo práctico ya para irnos? Ya se nos está yendo el tiempo, producción nos está diciendo que... Ya nos está haciendo así, ¿sí? así, sí. todo, así. ¿Cómo podemos, o sea, alguien que de verdad ha vivido sin gracia, cómo puede... Muy amargado. Sí. Sin ser gracioso, no. Una cosa es ser gracioso, otra cosa es vivir con gracia. Víctor vive... No me haga repetir mi chiste malo, que ya me dio bastante vergüenza. De hecho, solo lo tiré para avergonzar a mi hermana, la verdad. Qué bueno. ¿Cómo podríamos, o sea, qué podríamos decirle a esas personas que todavía no viven en gracia? ¿Cómo pueden experimentar eso? ¿Qué tienen que hacer? De ahí es que lo único que se puede hacer con la gracia, como decía yo, es aceptarla. Entonces, lo único que uno puede hacer es mostrarle, tal vez, cómo esa gracia actuaba en la vida de uno, porque como decía, uno no puede convencer a nadie de la gracia, digamos, eso no está en el poder de uno, ¿verdad? Entonces, como mostrarle a través de obras, de las cosas pequeñas, del día a día, como decían en la prédica, ¿verdad? De cositas, de cómo yo me comporto con una persona, y mostrárselo ahí y mostrarle que hay otra forma diferente de vivir, digamos. Claro. Que solo se puede lograr a través del amor de Dios. Y creo que es lo más que puede hacer uno, ¿verdad? Porque, como decía, uno no puede dar la gracia como tal, digamos, dársela a la persona, sino como mostrársela, la gracia que Dios ha tenido con uno. Y a través de eso tratar de generar un cambio en esa persona. Así es. Víctor, como siempre, hermano, un gusto, de verdad, que se disfruta montones. Y también disfrutamos de que usted nos pueda acompañar, pueda disfrutar, tomarse ojalá un cafecito. Si no tiene Tarrazú, escríbanos, si ahí le decimos dónde lo puede conseguir, ¿verdad? No es que nos patrocine, pero... Sí, no, y también quiero decir que la Merayo tampoco nos patrocina, ¿verdad? Que Víctor dijo ahora que era muy bueno. Pero debería. Pero si quieren patrocinarnos, que este podcast fuera patrocinado por Merayo, sería un éxito. Imagínense qué calidad. Bueno, hasta luego, muchas gracias y nos vemos.